Era martes por la mañana cuando recibí esa llamada que cambiaría todo para siempre. Mi hermana Laura, que trabaja como piloto comercial, me telefoneó con una urgencia inusual en su voz. Dime algo, me preguntó de manera extraña, ¿tu esposo está en la casa en este momento? Le confirmé que sí, que Marcos estaba sentado en la sala, leyendo el periódico como todas las mañanas. Hubo un silencio incómodo antes de que ella susurrara algo que me heló la sangre. Eso es imposible, porque en este preciso instante, lo estoy viendo abordar mi vuelo hacia Roma con una mujer desconocida. En ese preciso momento escuché pasos, detrás de mí. Me encontraba en la cocina de nuestro apartamento en el centro de la ciudad, observando a través de la puerta entreabierta como mi esposo pasaba las páginas del diario matutino. Había algo profundamente perturbador en la situación. Laura seguía al teléfono, su respiración acelerada transmitiendo la gravedad del momento. Ella acababa de realizar el chequeo de pasajeros para el vuelo internacional que estaba a punto de despegar. Marcos entró a la cocina con su taza característica, aquella que le había regalado años atrás con una inscripción divertida. Me sonrió con esa expresión familiar que había visto cada día durante casi una década de matrimonio. Su rutina era predecible como un reloj suizo. Café, lectura, desayuno ligero y luego su sesión de entrenamiento en el gimnasio cerca de casa. Nada parecía fuera de lo ordinario, excepto que según mi hermana, él también estaba a cientos de kilómetros de distancia. ¿Quién llama tan temprano?, preguntó Marcos mientras se servía más café. Su acento refinado envolvía las palabras con esa calidez que siempre me había cautivado. Le respondí que era Laura, inventando alguna excusa trivial. Él asintió distraídamente mientras revisaba su teléfono, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba en mi mente. La ironía de la situación era casi insoportable. Mi profesión como investigadora financiera me había entrenado para detectar fraudes complejos, anomalías en estados contables, patrones ocultos en transacciones aparentemente legítimas. Había desenmascarado ejecutivos corruptos, descubierto esquemas de lavado de dinero, rastreado fortunas robadas a través de paraísos fiscales. Sin embargo, nunca imaginé que tendría que aplicar esas habilidades a mi propia vida matrimonial. Le dije a Laura que la llamaría después y colgué. Marcos levantó la vista de su dispositivo, notando quizás la palidez en mi rostro. ¿Todo bien?, preguntó con aparente preocupación. Solo estoy cansada, mentí, manteniendo mi voz estable. 20 años de carrera profesional me habían enseñado a controlar mis emociones, incluso cuando descubría verdades devastadoras. Los directores corporativos me habían mentido en la cara sobre millones desaparecidos mientras yo tomaba notas meticulosas y recopilaba evidencia sistemáticamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Era una fotografía tomada desde la cabina del avión. A través de la ventanilla podía verse claramente la sección de clase ejecutiva. Allí, en el asiento correspondiente, había un hombre vestido con un traje elegante de diseñador. La imagen estaba capturada desde cierto ángulo, pero el perfil era inconfundible. La forma en que sostenía su cabeza, el contorno de su mandíbula, esos gestos particulares al hablar. Era Marcos, mi Marcos, conversando animadamente con una mujer rubia muy joven que tenía su mano apoyada en el brazo de él con una familiaridad inquietante. Levanté la mirada hacia el hombre que estaba frente a mí en nuestra cocina. Llevaba un suéter gris claro, sus anteojos para lectura descansaban sobre su cabello, y el anillo matrimonial brillaba en su mano izquierda. Ese mismo anillo que habíamos seleccionado juntos en una exclusiva joyería años atrás. La situación era surrealista. Mi esposo estaba físicamente presente a escasos metros de distancia y simultáneamente, según pruebas fotográficas, también se encontraba abordando un vuelo internacional. Decidí probar algo. Voy a preparar pasta con mariscos, anuncié casualmente. La receta especial de mi abuela italiana. Marcos tiene una alergia severa a los crustáceos, documentada médicamente después de múltiples emergencias hospitalarias a lo largo de nuestra relación. Siempre llevaba consigo una pulsera de alerta médica que especificaba claramente que los mariscos podían ser fatales para él. Nunca, en todos nuestros años juntos, había consumido ni siquiera un bocado de camarones o langosta. Tu platillo favorito, le dije colocando el plato servido frente a él. Mi voz sonaba increíblemente normal, casi alegre. Décadas de mantener la compostura, durante investigaciones complejas, me habían enseñado a compartimentar el pánico interior. El hombre miró el plato con genuino placer. Hacía tiempo que no preparabas esto, comentó. Era verdad, no lo había hecho porque mi verdadero esposo moriría si lo probara. Pero este hombre tomó el tenedor sin la menor vacilación. Enrolló la pasta con habilidad, tomó un camarón grande y se lo llevó a la boca, masticando con evidente satisfacción. No hubo reacción alérgica, no hubo hinchazón, no hubo necesidad de buscar el autoinyector de emergencia. Solo un hombre disfrutando tranquilamente de su cena. Está delicioso, dijo tomando otro bocado generoso. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Mi abuela llevaba fallecida más de 15 años.
pero se habría horrorizado al verme usar mariscos como experimento para probar si el hombre sentado frente a mí era realmente mi esposo. Lo observé comer meticulosamente, catalogando cada gesto, cada expresión facial, buscando las grietas en su actuación perfecta. Entonces decidí probar algo más. Estaba pensando que deberíamos visitar a tu madre este fin de semana, sugerí con una calma calculada, como quien discute el pronóstico del tiempo. El verdadero Marcos habría inventado inmediatamente alguna excusa elaborada. Su relación con su madre era extremadamente complicada. Ella nunca me había aceptado como nuera, nunca le había perdonado por casarse fuera de su círculo social privilegiado. Nuestras visitas a su residencia en el campo eran cuidadosamente racionadas y generalmente requerían semanas de negociación diplomática. Suena maravilloso, respondió este hombre sin el menor titubeo. Ella estará encantada de vernos. Encantada. Su madre nunca en la vida había manifestado encanto alguno respecto a nada relacionado conmigo. Sentí como mi dispositivo móvil grababa discretamente desde su posición estratégica, capturando esta conversación que más tarde serviría como evidencia de algo profundamente perturbador. Podríamos quedarnos todo el fin de semana, continué presionando más allá. Ayudarla con ese proyecto de renovación del jardín que mencionó. Perfecto, respondió él con entusiasmo. La llamaré después de cenar para confirmar. El verdadero Marcos preferiría someterse a cualquier tortura antes que pasar un fin de semana completo realizando trabajo manual para su madre. Este hombre estaba fallando todas mis pruebas útiles, pero paradójicamente, estaba probando perfectamente en ser una versión mejorada y más agradable de mi esposo real. Después de la cena, asumimos nuestra rutina nocturna habitual en el sofá. Televisión, conversación tranquila sobre nuestro día, el silencio cómodo de una pareja con años de convivencia. Excepto que nada de esto me resultaba cómodo ya. Cada gesto que realizaba, cada palabra que pronunciaba, se sentía como observar a un actor extraordinariamente talentoso manipulando hilos invisibles. Estoy exhausta, anuncié finalmente, alrededor de las 10 de la noche. El trabajo de hoy fue agotador, trabajas demasiado, dijo besándome en la frente. Sus labios estaban cálidos, la presión era familiar, pero había algo indefiniblemente extraño en ese contacto. En nuestro dormitorio, me cambié al pijama mientras él se cepillaba los dientes en el baño. Los sonidos eran perfectos. El cepillo eléctrico durante exactamente 2 minutos, el enjuague bucal, la rutina completa de limpieza facial. Alguien había estudiado los hábitos de mi esposo con precisión antropológica asombrosa. Cuando se acostó a mi lado, me obligué a permanecer inmóvil. Se giró de costado dándome la espalda y su respiración se estabilizó en cuestión de minutos. El verdadero Marcos sufría de insomnio crónico y solía leer hasta pasada la medianoche. Este hombre se dormía como alguien sin preocupaciones, sin secretos oscuros, sin una identidad robada pesando sobre su conciencia. Esperé pacientemente, contando sus respiraciones, hasta estar completamente segura de que dormía profundamente. Entonces me levanté de la cama con movimientos extremadamente cuidadosos. Su maletín ejecutivo estaba en su ubicación habitual, junto al mueble. El cuero lucía desgastado por años de uso cotidiano. El maletín del verdadero Marcos, ahora portado por un impostor. En su interior, el contenido parecía normal a primera vista. Computadora portátil, varios archivos corporativos, tarjetas de presentación. Pero debajo de una pila de carpetas de inversión encontré un sobre que definitivamente no debería estar allí. Mis dedos temblaban mientras extraía su contenido bajo la tenue luz de mi teléfono. Una tarjeta de transporte público registrada a nombre de Daniel Rivas con dirección en un barrio que nunca habíamos visitado. Una tarjeta de membresía de gimnasio bajo otro nombre. Pero lo más condenatorio eran las notas manuscritas. Páginas y páginas con letra que no reconocía, documentando mi vida con un detalle absolutamente insoportable. A Patricia le gusta el café con exactamente un terrón de azúcar, sin leche. Llama a su hermana cada martes y jueves por la tarde. Su aniversario es el 22 de septiembre, espera flores pero finge que no le importan. Su padre falleció hace 4 años, tema extremadamente delicado. Se emociona viendo ciertas películas románticas clásicas. Todo nuestro matrimonio reducido a puntos de referencia. Un estudio detallado de personaje para alguien preparándose para interpretar el papel de esposo devoto. Al final de la última página, una nota con diferente caligrafía. Máximo 4 meses. Mantener la farsa hasta completar la transferencia total. 4 meses. Esta actuación elaborada tenía fecha de vencimiento establecida. Fotografié cada página con manos temblorosas mientras mi mente procesaba las implicaciones aterradoras. ¿Transferencia completa de qué exactamente? ¿Nuestros activos acumulados? ¿El apartamento?
Toda mi existencia cuidadosamente construida, volví sigilosamente a la cama, donde el desconocido con el rostro de mi esposo continuaba durmiendo plácidamente. A la mañana siguiente, domingo, observé a este impostor realizar su rutina matutina con una claridad recién descubierta. Cada gesto estudiado, cada palabra cuidadosamente seleccionada de un guión invisible. Cuando mencionó que iría al gimnasio, inventé una crisis urgente con un cliente que requería mi atención inmediata en la oficina. Mi oficina estaba completamente vacía ese domingo por la mañana. Solo guardias de seguridad y los fantasmas silenciosos de delitos financieros pasados. Me encerré en mi oficina privada con vistas panorámicas y abrí mi computadora portátil con la determinación fría de alguien a punto de diseccionar su propia vida. El software forense que utilizaba para rastrear fraude corporativo ahora investigaría mis finanzas personales. Comencé por nuestra cuenta corriente conjunta. Los últimos 4 meses revelaron un patrón tan sutil que lo habría ignorado completamente si no hubiera estado buscando específicamente evidencia de robo sistemático. Transferencias de cantidades justo por debajo de los umbrales que activarían alertas automáticas. Los bancos receptores estaban ubicados en paraísos fiscales, notorios por sus leyes estrictas de privacidad y resistencia a investigaciones internacionales. Cada transferencia había sido autorizada usando las credenciales bancarias de mi esposo en momentos específicos cuando este impostor llamado Daniel estaba sentado frente a mí durante la cena o durmiendo a mi lado en nuestra cama. El verdadero Marcos estaba en algún otro lugar, vaciando sistemáticamente nuestras cuentas, mientras su doble contratado me mantenía distraída con imitaciones perfectas de felicidad doméstica rutinaria. Rastreé el dinero a través de 4 empresas ficticias, cada una registrada en diferentes jurisdicciones internacionales, cada una conduciendo a otro callejón sin salida burocrático. Estructuras corporativas diseñadas específicamente para blanquear dinero y ocultar activos de personas como yo. El rastro se enfriaba en bancos europeos cuyas leyes de privacidad eran legendariamente impenetrables. 15 años de ahorros disciplinados, inversiones cuidadosas y planificación financiera meticulosa se desvanecían en cuentas numeradas que podía ver digitalmente pero nunca tocar. La magnitud del robo me provocó náuseas físicas. Casi $500,000 de nuestra cartera de inversiones. Otro tanto de líneas de crédito hipotecario que nunca habíamos utilizado. Cantidades adicionales de varias cuentas de retiro, todas tomadas como préstamos que no activarían alertas inmediatas. Más de $1,000,000 extraído metódicamente mientras yo dormía junto a un desconocido que había memorizado mis preferencias de café pero estaba robando mi futuro financiero, pero el dinero era solamente el comienzo del horror. Cuando accedí a mi base de datos profesional de clientes, descubrí algo significativamente peor. Los registros de inicio de sesión mostraban accesos desde direcciones digitales que nunca había utilizado, descargas de información financiera extremadamente confidencial de 3 importantes auditorías corporativas que había realizado recientemente, información que en manos equivocadas podría facilitar operaciones ilegales por valor de decenas de millones. Investigué el perfil de la mujer rubia de las fotografías, Victoria Sánchez. Su trabajo como representante farmacéutica parecía ahora una tapadera obvia. Su perfil profesional mostraba conexiones con varios gestores de fondos especulativos, del tipo que operaban en zonas grises legales y no eran particularmente exigentes respecto al origen de su información privilegiada. Su historial de viajes coincidía perfectamente con transacciones sospechosas de acciones que habían ocurrido justo antes de anuncios regulatorios importantes. No solamente me estaban robando personalmente, estaban utilizando mi reputación profesional, mi acceso a información sensible y mis relaciones con clientes corporativos para cometer delitos federales graves. Cada inicio de sesión no autorizado, cada archivo robado, cada transacción sospechosa, se rastreaba directamente a mis credenciales profesionales. Si esto se descubría, no solo perdería dinero, perdería mi licencia profesional, mi carrera construida durante décadas, y posiblemente mi libertad. Contacté a mi amiga Gabriela Moreno, ex fiscal que ahora trabajaba en práctica privada después de su propio divorcio devastador de un juez corrupto. Ella llegó a mi oficina, luciendo como si se hubiera vestido apresuradamente. Sus instintos legales seguían siendo extraordinariamente agudos. Le mostré absolutamente todo: las transferencias financieras fraudulentas, los datos robados de clientes, las fotografías del contenido del maletín del impostor. Gabriela estudió las pruebas con la intensidad concentrada que alguna vez había aterrorizado a abogados defensores. Esto es sofisticado, dijo finalmente. Robo de identidad a nivel profesional combinado con fraude financiero complejo y espionaje corporativo sistemático. Pero aquí está tu problema legal fundamental. Técnicamente todo está autorizado formalmente. Se utilizaron las credenciales auténticas de tu esposo, sus datos biométricos registrados, sus contraseñas correctas, sin demostrar físicamente que él no estaba realmente presente durante estas transacciones. Te enfrentas a una situación ambigua legalmente.
Tengo pruebas de que Daniel Rivas se ha estado haciendo pasar por él, argumenté desesperada. Un actor profesional que podría simplemente alegar que fue contratado por una razón completamente legítima, me explicó Gabriela pacientemente. Quizás Marcos quería sorprenderte con algo especial. Quizás era parte de alguna investigación privada. Sin tu esposo aquí para contradecir esa historia, y con él presumiblemente dispuesto a negarlo todo, desde donde quiera que se esté escondiendo, las autoridades no actuarán con suficiente rapidez para cuando investiguen apropiadamente. El dinero habrá desaparecido completamente y las pruebas se habrán esfumado. Mi teléfono vibró entonces con un mensaje cifrado de Laura. Había logrado obtener información adicional sobre el vuelo. Victoria y el hombre, que parecía Marcos, habían volado a 5 destinos diferentes durante los últimos 4 meses. Cada viaje coincidía perfectamente con fines de semana cuando yo había estado fuera por conferencias profesionales o visitando a mi madre enferma. Cada ausencia mía había sido una oportunidad para que el verdadero Marcos continuara su vida paralela mientras su doble mantenía la ilusión en casa. Esa noche, cuando Daniel regresó al apartamento después de su supuesta sesión de gimnasio, yo estaba preparada. Había contactado discretamente a un investigador privado especializado en vigilancia tecnológica. Habíamos instalado cámaras ocultas microscópicas en ubicaciones estratégicas, grabadoras de audio del tamaño de un botón, software de rastreo en su teléfono móvil. Si iba a exponer esta farsa elaborada, necesitaba documentación irrefutable. Durante las siguientes semanas, mantuve una actuación propia. La esposa cariñosa, la profesional exitosa, la mujer que no sospechaba absolutamente nada. Pero cada conversación era una prueba, cada interacción diseñada para recopilar más evidencia. Le pregunté sobre recuerdos específicos que solo el verdadero Marcos podría recordar con precisión. Detalles de nuestra luna de miel, conversaciones privadas que habíamos tenido, momentos íntimos que no podrían estar en ningún guión preparado. Daniel falló consistentemente. Sus respuestas eran vagas o incorrectas. Inventaba detalles que nunca habían ocurrido. Confundía fechas significativas. Cada error era otro clavo en el ataúd de su impostura. Las grabaciones capturaban cada inconsistencia, cada mentira, cada momento en que su máscara de esposo perfecto se deslizaba ligeramente. Mientras tanto, el investigador privado rastreaba a Victoria. Ella no era simplemente una amante oportunista. Era parte de una operación criminal sofisticada especializada en robo de identidad dirigido. Identificaban parejas adineradas, investigaban exhaustivamente sus vidas y luego insertaban impostores mientras robaban sistemáticamente sus activos. Marcos había sido su objetivo, pero también su cómplice voluntario. Los registros bancarios mostraban que él había recibido pagos sustanciales por cooperar en el esquema contra mí. La traición era estratificada como una cebolla podrida. No solo me había abandonado por una mujer más joven, había vendido activamente nuestra vida juntos, transformando nuestro Omun, todo había sido mercantilizado y vendido al mejor postor. Finalmente, después de recopilar evidencia suficiente, coordiné cuidadosamente con Gabriela y las autoridades correspondientes. Una tarde de viernes, cuando Daniel regresó del trabajo, encontró nuestro apartamento lleno de agentes federales. Su rostro palideció dramáticamente mientras comprendía que su farsa había terminado. Los oficiales lo arrestaron formalmente por robo de identidad, fraude financiero y espionaje corporativo. Simultáneamente, en otro país, Marcos fue detenido intentando abordar otro vuelo internacional con documentos falsos. Victoria fue arrestada en su apartamento, donde los investigadores encontraron computadoras llenas de información robada sobre múltiples víctimas. La operación criminal era incluso más extensa de lo que habíamos imaginado. Habían estado ejecutando este esquema durante años, destruyendo vidas y matrimonios sistemáticamente. El proceso legal fue largo y emocionalmente devastador. Tuve que testificar detalladamente sobre cómo había sido engañada en mi propia casa, cómo un extraño había dormido en mi cama mientras robaba mi futuro. Los abogados defensores intentaron argumentar que yo debería haber notado la diferencia, que de alguna manera era parcialmente responsable por no detectar al impostor. Pero las grabaciones, las pruebas forenses, los testimonios de expertos, todo construyó un caso irrefutable. Finalmente, la justicia prevaleció. Marcos fue sentenciado a 15 años de prisión. Daniel recibió 12 años. Victoria obtuvo 18 años por ser la cabecilla de la operación criminal. Logré recuperar aproximadamente 60% de los fondos robados, aunque mucho había desaparecido permanentemente en cuentas offshore inaccesibles. Mi reputación profesional sobrevivió intacta después de que investigaciones exhaustivas confirmaron que yo había sido víctima,
no cómplice, pero el verdadero costo no se medía en dinero perdido o años de sentencia. Era la confianza destrozada, la certeza de que la realidad podía ser manufacturada tan convincentemente. Era la pregunta persistente que me perseguía en las noches silenciosas: ¿cuánto tiempo exactamente había estado viviendo con el impostor antes de que mi hermana hiciera esa llamada crucial? ¿Cuántas noches había dormido junto a un extraño creyendo que era mi esposo? Nunca obtuve respuestas definitivas a esas preguntas. Los registros de Daniel mostraban que había estado estudiando mi vida durante meses antes de la sustitución final. Había observado desde la distancia, memorizado patrones, practicado gestos. La transición había sido tan gradual, tan meticulosamente planeada, que incluso ahora no podía identificar el momento exacto cuando mi matrimonio real terminó y comenzó la farsa elaborada. 2 años después, he reconstruido mi vida, pero nunca será la misma. Cada nueva relación está teñida con sospecha. Cada gesto romántico es analizado buscando inconsistencias. La paranoia es el precio permanente de haber sido engañada tan completamente. Cambié las cerraduras, vendí el apartamento lleno de recuerdos contaminados, comencé terapia intensiva para procesar el trauma. Laura y yo nos hemos vuelto increíblemente cercanas. Ella fue la heroína involuntaria cuya observación casual salvó mi vida de una destrucción aún mayor. Sin esa llamada telefónica matutina, la operación criminal habría continuado hasta completar el robo total. Habría despertado un día para encontrar cuentas vacías, propiedad transferida, carrera profesional destruida, sin comprender siquiera cómo había sucedido. Mi historia se convirtió en caso de estudio en programas de seguridad corporativa. Doy conferencias ocasionales sobre robo de identidad sofisticado, explicando cómo incluso profesionales entrenados para detectar fraude pueden ser víctimas cuando el engaño está suficientemente personalizado. Cada presentación es catártica y traumática simultáneamente, reviviendo detalles dolorosos con la esperanza de que mi experiencia proteja a otros. A veces todavía me despierto en pánico, convencida momentáneamente de que la persona junto a mí no es quien dice ser. Reviso obsesivamente detalles pequeños, buscando las inconsistencias que pasé por alto durante tanto tiempo. La hipervigilancia es agotadora pero necesaria. La confianza, una vez destrozada tan completamente, se reconstruye lentamente o quizás nunca del todo. La lección final es brutalmente simple. La realidad que experimentamos está construida sobre suposiciones que raramente cuestionamos. Confiamos que las personas son quienes afirman ser, que los rostros familiares contienen las almas que amamos, que la rutina diaria valida autenticidad. Pero todas esas certezas pueden ser manufacturadas por alguien con recursos suficientes y motivación criminal. En nuestro mundo de tecnología avanzada y anonimato digital, la identidad misma se ha vuelto maleable. Robar una vida es técnicamente posible. Sobreviví porque cuestioné lo imposible, porque confié en mi intuición profesional cuando la evidencia contradecía la realidad aparente. Sobreviví porque mi hermana hizo esa llamada crucial. Y sobreviví porque finalmente comprendí que la persona que conocía mejor en el mundo se había convertido en el extraño más peligroso en mi vida. Esa comprensión dolorosa fue mi salvación.